¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da volvernos a encontrar a través de este medio Radio Jai 104.3 FM aquí en Tizayuca. Vamos a orar para comenzar el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, amado Dios, porque eres bueno, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque pues acaba, Señor, de pasar la fecha que se festeja comúnmente, Señor, aunque no sabemos, Padre, exactamente cuándo nació Jesús aquí en la tierra, pero lo que sí sabemos, Señor, es que nació y que vino, Señor, y anduvo entre nosotros, Padre, nació como cualquier otro bebé, Señor, pero sin la intervención de un hombre, Señor. Jesús nació, Señor, por obra del Espíritu Santo, Padre. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque vino a esta tierra, anduvo entre multitudes, Señor. Fue a esa cruz, Señor, por voluntad propia, Señor. Como tu palabra dice, nadie le quita su vida, Señor. Nadie se la quitó, sino que Él se dio a sí mismo, Señor. Y dijo Jesús, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego y yo mismo la vuelvo a tomar. Padre, te damos gracias por ese inmenso gesto de amor hacia nosotros, Padre. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en una cruz, Señor. Lo enviaste a morir, Señor, en rescate nuestro. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Y que no solamente, Señor, Jesús nazca o haya nacido, Señor, en esta tierra, sino que nazca en nuestros corazones, Señor. En todo aquel, Señor, que necesita ser perdonado, Padre. Nosotros, Señor, muchos ya lo hemos hecho, Señor. Hemos aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador, Señor, para ser perdonados, Señor, para alcanzar, Señor, esa gracia bendita por parte tuya en la persona del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por Jesucristo. Gracias porque estamos aquí, Señor. Nuevamente, como cada lunes, Señor, para escudriñar tu palabra, para continuar este estudio, Señor, tan precioso que estamos llevando sobre la vid verdadera que es Jesucristo, Señor, y estamos estudiando, Señor, qué es lo que Jesús quería decirnos a través de esta enseñanza, Señor, el que nosotros, Señor, permanezcamos en él, Señor. Y eso es lo que estamos haciendo, Señor, estudiando, Señor, entendiendo esta parte de la palabra, Señor, y que solo a través, Señor, del Espíritu Santo la podemos entender, Señor. Permite que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, corrigiéndonos, Señor. Oh, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que ya están ahí, Señor, dispuestos como cada lunes, Señor, a escuchar este estudio, Padre de la Gloria. Y también a nuestros amigos y amigas, Señor, que fielmente, Señor, nos favorecen, Señor Santo, con su presencia, Señor, ahí, Señor, escuchando este estudio. Te damos gracias, Señor, también por aquellos, Padre, aquellos que han de escuchar, Señor, de manera diferida, Señor, este estudio a través, Señor, de las redes sociales, Señor, a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por el privilegio que me das de servirte, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar con nuestro estudio, o más bien a continuar con el estudio que ya hemos comenzado. Y vamos a continuar con él. Estamos hablando, ¿verdad?, sobre esa parábola, esa enseñanza del Señor Jesús en cuanto a la vid, ¿verdad? Y vemos ya la semana pasada, hablamos, ¿verdad?, de lo importante que es el fruto, ¿verdad? Porque Jesús mismo, antes de ir a la cruz, se tomó el tiempo para explicarle a sus discípulos, para hablarles de la vid, para hablarles de lo importante de que es que los pámpanos, ¿verdad?, estén bien nacidos, bien sostenidos, bien
tomados de la vid para que de la vid puedan extraer la savia, la vida, ¿verdad? Y así poder llevar fruto. La semana pasada hablábamos precisamente del fruto, ¿verdad? Y decíamos la semana pasada que cuando hablamos de buenas obras y de fruto, prácticamente estamos hablando de la misma cosa, ¿verdad? Hablábamos de que las obras, ¿verdad? Son precisamente los frutos que cada uno de nosotros, pues debiéramos de tener, ¿verdad? Y hablábamos de que en la palabra nos hablaba de una parte de la Sagrada Escritura en los Salmos que dice, ¿verdad? Que somos, que todo hombre, ¿verdad? Que el hombre será como árbol plantado, dice, junto a las corrientes de agua, dice la palabra de Dios, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, sino que además dice, todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque si estamos asidos a la fuente de vida que es Cristo, indudablemente, ¿verdad? Si permanecemos asidos de la fuente de vida, de la vida verdadera que es Jesucristo, pues indudablemente podremos llevar mucho fruto. Ajá. Entonces, el fruto viene representando todas esas obras que tú y yo podemos tener y que ya mencionábamos la semana pasada, que pueden ser un pensamiento, una actitud o una acción nuestra delante de la presencia de Dios y que Dios la viene a valorar de una manera muy especial, porque acuérdate que ya decíamos, ¿verdad? Que las buenas obras, el fruto que nosotros tengamos, será para glorificarlo a Él, no para que nuestro nombre aparezca en grandes marquesinas o para que nos levantemos el cuello diciendo, ¿verdad? No, pues es que yo he hecho muchas cosas en la obra de Dios. No, sino que cada cosa que hagamos la hagamos con humildad, porque la hacemos para nuestro Padre Celestial, a través de la gracia de Jesucristo en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo, y que todas esas obras o ese fruto que tengamos va a ser a través del Espíritu Santo, porque es ahí donde vamos a reflejar, ¿verdad? Todo ese fruto del Espíritu Santo que ya lo hemos visto en Gálatas, ¿verdad? Que es el amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, paciencia, amor, y esos frutos se van a desarrollar en cada uno de nosotros cuando estemos llenos del Espíritu Santo, cuando estemos en ese constante búsqueda del Señor y vamos a llegar a esa llenura dependiendo de los tiempos que tengamos con Jesús, con Dios, ¿verdad? Con la palabra, con el Espíritu. Y entonces estaremos reflejando en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo y a través, ¿verdad? De esos frutos, ¿verdad? Podremos tener obras que agraden a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder amar a nuestro prójimo de una manera correcta. Vamos a tener piedad, misericordia con los demás. Vamos a preocuparnos verdaderamente por llevar a cabo ese llamamiento, ¿verdad? Y esa orden que nos dio el Señor de ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que el Señor nos manda hacer. Perdón. Y en esto, ¿verdad? Será glorificado el Padre a través de lo que hagamos, ¿verdad? Y además te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que junto con esto, ¿verdad? Va indudablemente, ¿verdad? El que traigamos, ¿verdad? Almas, ¿verdad? A los pies de Jesucristo. Y que en eso, indudablemente, el Señor, nuestro Padre Celestial, pues será glorificado. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? ¿Qué importancia y qué valor tiene que tú y yo demos fruto? Jesús nos dice en la palabra, dice, yo los elegí a vosotros y los he puesto para que lleven
mucho fruto, para que lleven fruto, dice, y su fruto permanezca. Entonces, esto nos lo dice la palabra en Juan 15:16, ¿verdad? Él nos habla de que él dice, yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, ¿verdad? Acuérdate que todas nuestras buenas obras nuestras obras que tengamos es el producto de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y además, te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que cuando nosotros, ¿verdad? Verdaderamente llevamos fruto interno, quiere decir que estemos llenos del Espíritu Santo, llenos del fruto del Espíritu, entonces, ¿verdad? Externamente, a través de nuestras obras, se va a ver ese fruto interno que hay en ti y hay en mí. ¿Por qué? Porque entonces, ¿verdad? A través de la llenura del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, entonces vamos a permitirle a Dios que obre en nuestras vidas, ¿verdad? A través del Espíritu Santo y estaremos dándole gloria al Padre de esa manera. Y por supuesto, ¿verdad? Que te decía yo, compartir de nuestra fe, hablarle a otros de nuestra fe, es parte de ese fruto que nosotros debemos de tener. Amén. Y mencionábamos la semana pasada, ¿verdad? Que en 2 Corintios 9:8 la palabra nos dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente y abundemos para toda buena obra. El Señor, a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de esa llenura, teniendo los frutos del Espíritu Santo, el Señor va a abundar en nosotros toda buena gracia, toda gracia, a fin de que tengamos siempre todas las cosas suficientemente, ¿verdad? Entonces, decíamos la semana pasada, te decía yo, ¿verdad? Que toda ese fruto puede ser a través, no sé, de que ayudes al desvalido en la calle, a lo mejor de que no sé, estés cuidando o estemos cuidando a alguna persona enferma, algún ancianito que no tiene quien vea por él, ¿verdad? Y que estemos al pendiente de él, o bien de alguna viuda, de los huérfanos. Entonces, de esa manera estamos glorificando al Padre. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué Dios le da tanta importancia a que tengamos fruto? Porque Jesús mismo nos los dijo, como te decía yo hace un momentito, porque el fruto es el único depósito que permanece en el cielo. El fruto que tú y yo demos, las obras que son producto del fruto del Espíritu, es el único depósito, ¿verdad? Que va a permanecer en el cielo. ¿Te acuerdas que la palabra de Dios nos habla precisamente de que el único, ¿verdad? El hacer tesoros en la tierra, pues de nada nos va a servir, ¿verdad? Realmente no es tan imperativo, tan importante que no podamos ni dormir por querer hacer más y más riquezas. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que hay hombres que guardan y guardan y guardan riquezas y se van a morir y probablemente ellos no disfruten todo lo que acumularon por tantos años y terminarán disfrutándolo otros que no se esforzaron ni lo más mínimo para que esa riqueza estuviera ahí. Y hay gente que desafortunadamente, ¿verdad?
llegado el momento de su partida de este mundo, a veces ni siquiera pueden morir porque están con la inquietud de quién, de que van a gastar sus riquezas, de que van a dar un mal uso. Entonces, pues eso no es tan importante. Y no quiero decir con esto, ¿verdad? Que el que las personas tengan dinero sea malo, no, sino que le demos una importancia mayor a la riqueza espiritual, porque la riqueza espiritual sí es sumamente importante. Y eso no quiere decir, ¿verdad?, que entonces de ahora en adelante nuestra mirada esté puesta a entre más obras buenas haga, más riqueza voy a acumular, porque entonces ya estaríamos haciendo las cosas de manera incorrecta. Acuérdate que dice la palabra que por obras no seremos salvos, sino que la obra es el resultado genuino de tu relación genuina, de tu servicio genuino a Dios. Que lo que tú hagas sea el resultado natural de tu nuevo nacimiento, un resultado natural de de la renovación de tu espíritu. Eso tiene que ser natural, no que estés contando cada día las buenas obras que hagas, porque eso no, el Señor conoce la intención de nuestros corazones. Entonces dice el Señor que mejor hagamos tesoros allá en el cielo, allá donde no el ladrón ni el orín viene a corromper ese tesoro. ¿Por qué? Porque ahí el Señor está siendo glorificado con cada obra, con cada fruto que tú y yo tengamos de manera correcta, sirviendo a nuestro Padre Celestial a través de la gracia de Jesús en nuestras vidas. Ajá. ¿Por qué? Porque ese tipo de fruto es el que permanece para siempre allá en la eternidad. Y es la principal razón terrenal para la que tú y yo recibimos la salvación. Esa es la razón más importante por la cual tú y yo hemos sido salvos. ¿Para qué? Para que otros sean alcanzados. La palabra de Dios dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y cada vez que alguien se enfila en el gran ejército de Dios, se prepara y está ahí para ir y alcanzar más almas, así como aquellos que nos trajeron a los pies de Cristo una vez, porque alguien oró, alguien te habló, así como alguien me habló y oró por mí y estoy aquí en las filas del gran ejército de Dios, también lo hicieron por ti. Y ahora nosotros debemos replicar lo que hicieron por nosotros. Ahora nosotros debemos de ir, ¿verdad?, a hablarle a otros para que sean alcanzados. Y aquellos que sean alcanzados por ir a predicarles el evangelio a través de ti o a través de mí, van a hacer lo mismo y replicar esa acción maravillosa de hablarles a otros. Con responsabilidad, con amor, con mansedumbre, ¿verdad?, mostrando el amor de Cristo en nuestras vidas. Pablo le dijo a los cristianos que ellos habían sido creados en Cristo para buenas obras. Esto lo dice en Efesios 2:10. Vamos a ver, Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, gloria sea al nombre del Señor. Fíjate qué maravilloso y qué extraordinario cuando Pablo, ¿verdad?, le habló a los cristianos de ese tiempo y que como la palabra de Dios, ¿verdad?, es fiel y verdadera y la palabra de Dios siempre
siempre es actual. La palabra de Dios nunca es pasada de moda. La palabra de Dios es real y verdadera en todo tiempo. En esta hora, el mismo Pablo, ¿verdad? El mismo Dios a través de Pablo hoy nos vuelve a decir, ¿verdad? Y nos vuelve a recordar esta parte de la Sagrada Escritura y nos recuerda el Señor y nos está diciendo en esta hora, ¿verdad? Dice, porque ustedes ahora, ¿verdad? En Cristo, en mí, a través de Jesús, ¿verdad? Dice, somos hechura suya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacimos de nuevo, ahora ya no somos la vieja imagen que antes teníamos de Adán, ¿verdad? De andar cargando, ¿verdad? El pecado de generación en generación a través del pecado de Adán, ¿verdad? Sino ahora, al recibir a Jesucristo, somos renovados, somos hombres nuevos y adquirimos, ¿verdad? Somos hechura suya, adquirimos, ¿verdad? Una nueva personalidad en Cristo. Ahora somos hechura suya. Y dice, ¿para qué? Para que tengamos obras buenas, fruto bueno a través del Espíritu Santo, porque Dios, dice la palabra, dice las cuales, esas obras, ese fruto, Dios lo preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ello, para que anduviéramos en esa clase de obras, en esas obras en las cuales Jesús anduvo y que ahora que somos hechura suya, debemos de andar igual que Él anduvo. Amén, gloria a Dios. Jesús no nos ha guiado hasta ese lugar, ¿verdad? Hasta este círculo alumbrado por antorchas, como lo hizo, ¿verdad? Con esos discípulos, ¿verdad? Rodeados con antorchas para darles este mensaje. Acuérdate, ¿verdad? Que estaban ahí a un lado de la viña y que Jesús tomó un racimo, un pámpano, ¿verdad? Y les mostró y les dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son estos pámpanos. Permaneced en mí, ¿verdad? Permaneced en mí para que lleven mucho fruto. Y hoy el Señor, ¿verdad? Así de esa misma manera, a través de este estudio, Él nos guía a este círculo alumbrado de antorchas, trayendo a remembranza ese momento especial y hacemos de cuenta que estamos en ese momento rodeado de esas antorchas chisporroteando para que entonces, ¿verdad? Convertir nuestros sueños en realidad, de darnos cuentas, de abrirnos el entendimiento, ¿verdad? Así como esos sueños que tuvieron esos discípulos, ¿verdad? Convertir nuestros sueños en realidad, en ese sueño de Dios, convertirlo en realidad y que le demos gloria a Dios, ¿verdad? Por medio de una vida extraordinariamente abundante. Pero eso solamente lo vamos a lograr estando asidos de la vid verdadera que es Jesucristo y que nos vamos a alimentar a través de la palabra de Dios, a través de tiempos que apartemos para estar con Dios y que con la llenura constante del Espíritu Santo podremos tener fruto en abundancia. Y así es como hallamos nuestra mayor realización personal ahora y por toda la eternidad. Aún estando aquí en la tierra, podemos encontrar nuestra máxima realización, ¿verdad? Teniendo mucho fruto, llevando almas a los pies de Cristo, propagando el evangelio por aquí, por allá, donde quiera que nos paremos y trayendo mucho fruto a los pies de Cristo. Y estaremos de esa manera
glorificando a nuestro Padre Celestial y además haciendo depósito para la eternidad. Tal vez le parezca que algo tan decisivo dentro del plan de Dios debería ocurrir de manera automática en tu vida y en la mía, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Así como los discípulos en ese tiempo, ¿verdad? A lo mejor ellos, así como ellos les parecía, ¿verdad? Pues, que todo iba a cambiar de un momento a otro y que iban a andar con su rey, a lo mejor ellos en un momento dado, ¿verdad? En su falta de entendimiento, porque pues todavía no era abierto en su totalidad su entendimiento y ellos probablemente pensaban, ¿verdad? Como te decía yo en los lunes pasados, ¿verdad? Probablemente pensaban, no, pero él ya vino, nos va a liberar y vamos a andar con nuestro rey. Entonces, porque ellos a lo mejor, ¿verdad? En un momento dado pensaban, todavía no alcanzaban a entender de que el reino del Señor no era terrenal, sino celestial. Y tal vez, ¿verdad? Muchos de nosotros tal vez habremos pasado por un momento de pensamiento de ¿por qué si yo creo en Dios y le sirvo a Dios todopoderoso, el creador de todo lo que vemos, y es un Dios tan extraordinario y tan maravilloso? ¿Por qué no sucede todo rápido y somos transformados y tenemos grandes victorias? ¿Y por qué pasamos por sufrimiento? ¿Y por qué tenemos que pasar por el sufrimiento de perder a un ser querido? ¿Y por qué tengo que pasar por una enfermedad? ¿Y por qué tengo que pasar por múltiples problemas, verdad? Pero tenemos que entender, ¿verdad? Que en el reino de Dios no es así. Acuérdate que ya estudiábamos la semana pasada que en el reino de Dios es diferente. Si a Jesús lo trataron como lo trataron y lo llevaron a una cruz, pues, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Dijo el Señor, ¿verdad? El mundo me odia porque no pertenezco a este mundo. Y de esa misma manera los van a odiar a ustedes también, porque ustedes no forman parte de este mundo, no forman parte de este sistema. Entonces, definitivamente, pues así sucede, ¿verdad? Vamos a pasar por diferentes vicisitudes, por diferentes circunstancias, por diferentes pérdidas. Pero sabes una cosa, dijo el Señor, no temas. Yo he vencido y ustedes también van a vencer. Porque no van a vencer solos. Acuérdate que el Señor Jesús dijo, no los dejaré solos. Enviaré al Espíritu Santo y Él estará con ustedes y les recordará todas las cosas que les he dicho. Nosotros ahora podemos decir, bueno, pero es que eso se los dijo a sus discípulos porque andaba con ellos. Pero ¿sabes una cosa? Él nos dejó la palabra y a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nos vamos a la Escritura, estamos escuchando las palabras de Jesús nuevamente, como en aquel tiempo los discípulos lo pudieron escuchar de viva voz. Ahora nosotros podemos escucharlo a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Y pues para que la viña produzca realmente y los pámpanos tienen que responder a las atenciones del labrador. Amén. Para que la viña produzca, ¿verdad? Porque acuérdate que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera. Ya lo vimos al principio del estudio, que la vid verdadera, el tronco en sí es la vid de donde se desprenden, ¿verdad? Las distintas ramitas con los pámpanos. Entonces, para que la vid produzca, para que todas esas ramificaciones de pámpanos, ¿verdad? Produzcan y tengan gran abundancia, es necesario, ¿verdad? Es necesario que los pámpanos, o sea, tú y yo, ¿verdad?
respondamos a las atenciones, a lo que el Padre, a lo que el labrador, ¿verdad? Acuérdate que dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos y mi Padre es el labrador. El Padre es el labrador. El Señor Jesús es la vida donde nosotros tenemos que estar asidos, no permanecer en Él. Y el Padre maravilloso es el que va a atendernos, es el que nos va a cuidar, es el que en su momento, ¿verdad? Va a ir a limpiarnos, va a ir a lo mejor hasta darnos una podadita para que podamos tener frutos. Amén, gloria sea al Señor. Pero como vamos a ver en un momento dado en nuestro estudio, vamos a ver que no todos los pámpanos responden, ¿verdad? De la misma manera. No todos los pámpanos, ¿verdad? Responden de la misma manera a los cuidados del labrador. De hecho, cada pámpano de la viña es único. Increíblemente, ¿no te parece? Porque podríamos decir, ¿verdad? No, pues todos los pámpanos son iguales. Y no, no todos los pámpanos son iguales. De hecho, cada pámpano de la viña es único. Y cuando llegue el día de la vendimia, cada uno de ellos habrá producido una cosecha de distinto tamaño. Entonces, cuando llega, ¿verdad? Van y arrancan esos pámpanos de la viña, el labrador o el que va y recoge la cosecha, ¿verdad? Pues se encuentra con que no todos los pámpanos, ¿verdad? Produjeron la misma cantidad de cosecha. Entonces, vamos a ir estudiando 4 niveles distintos de rendimiento eterno. Y vamos a ir estudiando y vamos a tener una clara imagen de lo que está significando tu vida y mi vida para Dios en estos precisos momentos. Vamos a ver si somos canastos de gloria o van a ser canastos de gloria lo que el Señor va a llenar con el fruto que tú produzcas y el fruto que yo produzca. Porque somos pámpanos diferentes. Aunque estamos, ¿verdad? Si permanecemos bien nacidos a la vid verdadera, estaremos produciendo. Pero vamos a ver 4 diferentes rendimientos, ¿verdad? Cuatro diferentes rendimientos que va a haber de 4 diferentes pámpanos. Entonces, imagínate, ¿no? Imagínate que es una mañana muy temprano en la época de la vendimia y en la tierra de los viñedos. Y que tú y yo salimos a disfrutar del aire fresco cuando nos encontramos en un sendero y ese sendero nos va a llevar por ahí serpenteando como el Señor Jesús, ¿verdad? Llevó a sus discípulos serpenteando entre los caminos intrincados de allá de Jerusalén y de repente se encontró con esa viña. Así vamos a imaginarnos nosotros, ¿verdad? Que de repente nos vamos a encontrar con un viñedo precioso, un lugar maravilloso y que entre esas filas, ¿verdad? Vemos canastos de cosechas puestos en el suelo, porque ya fue recogido, ¿verdad? Los frutos. Y además, ¿verdad? Que debajo de ahí en ese lugar, ¿verdad? Está el labrador y que ya ha estado ahí, que ya puso sus canastos y que ya está viendo las probabilidades de recoger el fruto de esa vid, de ese viñedo.
Y obviamente tenemos que entender, ¿verdad? Que el labrador quiere saber antes que los carretoneros entren retumbando al pueblo más adelante en la semana, quiere ver el labrador, ¿qué tanta cosecha tuvo? Imagínate a ese hombre, ¿verdad? Esperando a ese labrador decir, bueno, ya van a venir los carretoneros con sus carretas llenas de canastos, ¿verdad? De fruto. Y cuando vemos, ¿verdad? Imagínate tú un primer canasto y miramos dentro de él y no vemos ningún fruto. Y pues no es muy alentador, ¿verdad? Imagínate. Porque hay pámpanos que no llevan ni una sola uva. Y Jesús estaba pensando en esos momentos cuando dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Imagínate, ¿no? Entonces, imagínate que de repente, ¿verdad? Pues a lo mejor nosotros fuimos a ese viñedo y vamos a recoger el fruto, imagínate tú, ¿no? Y que ponemos o está ahí los canastos y que ya se empiezan a recoger y que de repente nosotros vamos a echarnos una miradita por ahí, ¿verdad? De que ya pasaron los hombres que recogen la cosecha y vemos el primer canasto, ¿verdad? Y en el primer canasto, pues tristemente, nos damos cuenta de que hay pámpanos que no llevan ni una sola uva, ni un solo fruto, que están vacíos. Y que entonces nos viene a la mente Juan 15:2, cuando el Señor dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Imagínate, ¿verdad? Pero pasamos a la siguiente fila y miramos el segundo canasto. ¡Uf, qué alivio! Y vemos varios racimos sanos de uvas acomodados en el fondo de ese canasto. Entonces, hay algunos pámpanos que no son estériles. Se pueden hallar uvas en ellos. Y si seguimos buscando, pues podemos encontrar más. Y Jesús describió este pámpano como el que lleva fruto. ¿Te acuerdas? Que dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, será quitado. Pero el que lleva fruto, dice, será limpiado para que lleve más fruto. Sin embargo, no hay mucho de qué emocionarse aquí. Hay fruto, escaso, pero hay fruto en el segundo canasto. Y pues bueno, a lo mejor, ¿verdad? Podríamos dudar de las habilidades, ¿verdad? Del labrador y del potencial de esa hermosa viña que está en la colina. Afortunadamente, si seguimos caminando, ¿verdad? Y vemos el siguiente canasto, nos imaginamos ese tercer canasto, comenzamos a ver que este tercer canasto lleva frutas, lleva uvas más grandes, uvas más jugosas, ¿verdad? Y entonces, pues, imagínate tú, ¿verdad? Al labrador cuando ve esa tercer canasta y la ve, ¿verdad? Con uvas jugosas, uvas más grandes, ¿verdad? Y le da gusto ver ese tercer canasto. Y ahí, entonces, pensamos, ¿verdad? Y recordamos cuando dice, ¿verdad? Que lleve más fruto. Y quizá todavía en ese tercer canasto podemos pensar, ¿verdad? Que no es la mejor cosecha en ese canasto. Y bueno, vamos y vemos, ¿verdad? La cuarta canasta. Y entonces podemos ver en el cuarto canasto podemos encontrar uvas extraordinariamente hermosas. Un canasto rebosando de pámpanos llenos, abundantes en uvas. Imagínate, qué extraordinario, ¿no?
este cuarto canasto que desborda uvas grandes, jugosas, apetecibles, las cuales hacen que el labrador se sienta muy contento de ver ese canasto. Y entonces el labrador, ¿verdad? Cuando ve eso, hablando, pues no sé, hablando, pues terrenalmente, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad? Que si un labrador ve eso, dice, ay, nunca me imaginé que un solo pámpano llevara tantísimo fruto. Y la descripción que hace Jesús de este pámpano es el que lleva mucho fruto. Amén. Amén, gloria a Dios. Y cuando llega a casa, ¿verdad? El labrador entiende mucho mejor lo que Jesús estaba tratando de decir de la viña, ¿verdad? Es entonces, si nosotros fuéramos esos cosechadores de uva, ¿verdad? Entonces entenderíamos a qué se refiere el Señor cuando estaba hablándole a sus discípulos de esa viña. Cada uno de nosotros es un pámpano, hermano, que está produciendo un nivel claramente definido de abundancia y que debemos de pensar en estos 4 canastos que acabamos de ver como ejemplo, ¿verdad? Que el primer canasto no tenía ningún fruto, los pámpanos estaban vacíos de fruto. El segundo canasto tenía fruto, pues escasamente, pero tenía fruto. El tercer canasto, perdón, llevaba ya más fruto. No desbordaba la canasta, pero ya llevaba más fruto. Pero el cuarto canasto llevaba mucho fruto, mucho, desbordaba la canasta y los pámpanos estaban sumamente abundantes. El Padre quiere que tú y yo le demos más fruto. Lo quiere tanto que atiende activamente nuestras vidas, tu vida y mi vida, de manera que vayamos ascendiendo, de manera que cada día seamos más productivos y tengamos mucho más fruto. Y que de pámpanos estériles pasemos a ser pámpanos productivos. Y que desde una perspectiva terrenal de canastos vacíos, pasemos a ser canastos llenos, rebosando de fruto. Y siempre, siempre es posible más. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Fuimos creados para dar fruto y más fruto todavía. Todo el tiempo, dice el Señor, que hablemos de la palabra. Insta, dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Todo el tiempo debemos de estar trabajando, de estar haciendo, sirviendo al gran Rey y produciendo para que cada día tengamos más fruto. Y que si en un momento dado fuimos pámpanos estériles, que no teníamos fruto y que ya empezamos a caminar y que tenemos un fruto escaso, pasemos al tercer canasto para que tengamos más fruto y que sigamos trabajando para que lleguemos al cuarto canasto y demos fruto y mucho, mucho fruto en abundancia y que siempre estemos dando más y más y más y más fruto para la gloria y para la honra del Señor. Escuchaba yo apenas un estudio de uno de mis hermanos, mi hermano Gustavo, y hablaba precisamente, ¿verdad? Él hablaba de que fuimos hechos para multiplicarnos. No fuimos hechos para estar vacíos. El Señor desde el principio que creó al hombre dijo multiplicaos, multiplíquense. El Señor quiere que nos multipliquemos. El Señor quiere que demos fruto y que demos fruto en abundancia. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, la pregunta ahora, ¿verdad? La pregunta nos la debemos hacer cada uno de nosotros y decir, ¿cuánto fruto hay en mi vida?
¿En qué canasto me encuentro? Me encuentro en el canasto estéril, en ese canasto donde estoy vacío, donde no tengo fruto, donde no tengo nada que ofrecerle al Señor. ¿O estoy en el segundo canasto? Un canasto donde comienzo a dar fruto, donde todavía apenas empiezo. ¿O estoy en el tercero, donde ya mi canasto está a lo mejor a la mitad? ¿O estoy en el cuarto, donde ya tengo fruto en abundancia? Analicémonos, hermanos, y veamos en qué número de canasto nos encontramos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser esos canastos, ese cuarto canasto extraordinario con el que el Padre pueda estar contento, donde pueda decirnos, bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré? ¿En qué canasto nos encontramos, hermanos? Tenemos que dar fruto, hermanos, porque para eso el Señor nos ha llamado. Nosotros, hermanos, los cristianos, hemos sido llamados para dar mucho, mucho fruto. El Señor, Dios Todopoderoso, el Padre, nos limpia, nos quita. Él ve, y si estamos en el segundo canasto, dice, bueno, ¿qué es lo que te está atrofiando para que no des más fruto? Bueno, vamos a limpiarte, ¿verdad? Y llevar fruto no es un fenómeno exclusivo reservado a cierta clase de cristianos, hermanos. Debemos de entender esto. Hay gente, ¿verdad?, que piensa. A mí me ha tocado escuchar personas, ¿verdad?, que llegan a decir, no, pero es que cuando uno los invita a que, no sé, a evangelizar o a participar dentro de la iglesia en diferentes actividades, hay muchos cristianos, ¿verdad?, que llegan a decir, no, pero es que la verdad yo no sé hablar, o no, es que la verdad yo no tengo talentos. La verdad es que, pero hermano, ¿sabes una cosa? Que cuando el Señor nos llama, el Señor nos capacita. Y desde el momento mismo en que tú naces en la familia de Cristo, en ese preciso momento, el Señor pone dones en ti, pone talentos. Cuando nosotros, ¿verdad?, andábamos allá en el mundo, tenemos talentos, tenemos capacidades que el Señor puso desde el vientre de nuestras madres en nosotros. Y que esos dones y talentos que el Señor nos dio y que en otro tiempo las usamos para servir en el mundo, ahora esos talentos en nuestro nuevo nacimiento tenemos que ponerlos para servicio ahora de hacer lo correcto. Porque si antes nos dimos vuelo poniendo todos nuestros talentos y nuestras capacidades para el servicio del pecado, ahora, hermanos, que hemos sido renovados, que hemos sido renacidos, que hemos sido restaurados, pongámoslos ahora para el servicio del reino, para servir a nuestro Señor, para servir a aquel que nos salvó, para servir a aquel que ahora ha transformado nuestras vidas y que ahora nos llama para, como lo acabamos de leer, ¿verdad?, para andar sobre esas buenas obras que el Señor preparó desde antes para que andemos en ellas y hagamos lo correcto para glorificar al Padre, porque el que tengamos fruto no es exclusivo nada más de unos cuantos, de que digan, ay, sí, es que el Señor puso un chorro de talentos, un chorro de capacidad en el predicador, en el misionero, en el maestro. No, hermanos,
si tú te acercas al Señor, si tú estudias, si tú te sumerges en la palabra de Dios, el Espíritu Santo te capacitará para que tú puedas hablar con denuedo la palabra, porque el Espíritu Santo te va a recordar y te va a llevar a hablar las palabras correctas para alcanzar al perdido. Entonces, el que demos mucho fruto no es único ni es de un grupo cristiano, es de todo el que viene al Señor. Es el destino de todos y cada uno de los que venimos a los pies de Cristo, de todo creyente, de todo aquel que ha sido nacido de nuevo. Ese es el destino de cada uno de nosotros. El Señor nos escogió para que llevemos mucho fruto y para que lo llevemos en abundancia. Y Él nos creó para anhelar profundamente tener mucho fruto en Él. Que no seamos frutos a medio llenar, ni frutos vacíos, perdón, canastos vacíos, sino que seamos canastos llenos, que cada día anhelemos, tanto tú como yo, ser canastos llenos, pámpanos llenos de fruto agradable a los ojos de nuestro Dios, de fruto que a Dios le llegue como olor grato a Él. Debemos de llevar mucho fruto, hermanos queridos. El Señor nos ha llamado para que tengamos mucho fruto y para que lo tengamos en abundancia. Pero si no conocemos a profundidad la enseñanza de la viña, no podremos experimentar una vida abundante en Cristo Jesús, una vida. Podemos anhelarla mucho, pero si no nos metemos a la palabra, si no conocemos a conciencia la enseñanza de la viña, no anhelaremos cada día el querer tener abundancia de fruto, el de ser canastos llenos, el ser ese cuarto canasto que el labrador, ¿verdad? O el dueño de la viña le agradaría tanto ver ese canasto rebosando de abundancia, de frutos agradables a su vista. Entonces, anhelemos ser ese clase de canasto. Y la única manera en que podremos, ¿verdad? Tener ese anhelo de llegar a ser esa clase de canastos es introduciéndonos a la palabra. Introduciéndonos a la palabra, no hay otra forma. Y hermano querido, si creemos, si estamos sospechando que somos pámpanos con un poco fruto o con ninguno, vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando estos 4 canastos los vamos a ir estudiando de tal manera detenidamente y vamos a ver aquel primer canasto vacío y el pámpano estéril que lo acompaña. Vamos a ver más adelante, la próxima semana vamos a comenzar con el primer canasto que está vacío, que tiene un pámpano estéril, sin fruto. Y vamos a ver por qué algunos cristianos de muy buen corazón se quedan atascados durante años en esa confusión, en el dolor y la necesidad, y comprenderán por qué las cosas no tienen que ser así,
Vamos a comenzar la semana próxima a ver el primer canasto, ese canasto vacío y ese pámpano estéril que está dentro. Y vamos a comenzar a ver, hermanos preciosos, ¿por qué? ¿Verdad? Podemos decir, oye, pero es que ese cristiano es una buena persona pero siempre está atascado ahí, no tiene fruto, no está vacío. Lo vamos a comenzar a estudiar y vamos a comenzar a comprender por qué las cosas no tienen que ser así. Y te puedo asegurar, amado hermano, que una vez que nos vayamos dando cuenta nos iremos dando cuenta, hermanos, nos vamos a ir dando cuenta de que al ir estudiando cada canasto, vamos a ir viendo que si nosotros le dejamos, ¿verdad?, al Señor nuestras vidas y le buscamos y vamos a ir viendo cómo Dios con su mano preciosa e invisible va a ir haciendo cambios maravillosos y cosas extraordinarias en nuestras vidas si nosotros respondemos positivamente a el momento de la vida que estás pasando, sea que estés en el primer canasto, sea que estemos en el segundo, sea que estemos en el tercero, sea que estemos en el cuarto canasto. Y si nosotros le respondemos positivamente y le decimos, Señor, estoy en el primer canasto, Señor, estoy estéril, no tengo fruto, ayúdame, Señor. Y nosotros le traemos nuestra circunstancia, nuestra situación y le decimos, Señor, estoy en el segundo canasto o estoy en el tercer canasto o incluso estoy en el cuarto canasto, Señor, ayúdame a seguir permaneciendo en un canasto lleno de fruto, lleno de abundancia para tu gloria y para tu honra. Pero si estoy en el primero o si estoy en el segundo o si estoy en el tercero, Señor, ayúdame para que mi canasto llegue a ser como el cuarto canasto, un canasto que esté floreciendo, ¿verdad? Y cuando nosotros hagamos eso, cuando reconozcamos, ¿verdad?, nuestra circunstancia, también tenemos que examinarnos y decir, Señor, ayúdame porque esta circunstancia, esta situación o este pecado o esta situación es la que no me permite tener fruto. O Señor, esta circunstancia, este problema o esto que está sucediendo en mi vida no me permite tener más fruto. O si estoy en el tercer canasto, Señor, esta circunstancia, esto que está pasando, estoy pasando, Señor, ayúdame para que dé todavía más fruto. Entonces, en el momento en que nosotros le traigamos al Señor y vaciemos nuestro corazón delante de Él y le expongamos, ¿verdad?, al Señor, que nos ayude, para que nos limpie, para que nos quite toda esa maleza que no está permitiendo que demos fruto. Y el Señor va a responder positivamente a nuestro llamado y el Señor va a decir, bueno, vamos a hacer una pequeña poda, vamos a limpiar, vamos a quitar para que puedas llevar fruto. Y entonces vamos a comenzar a florecer inmediatamente. Vamos a comenzar a dar fruto. Y entonces, solo entonces, cuando nosotros hagamos un reconocimiento de por qué no estamos teniendo fruto y que el Señor nos responda positivamente y nos ayude, hasta entonces podremos decirnos a nosotros mismos, ¿por qué me había conformado con tan poco? Si tan sencillo era, que si yo ya era hijo del rey o era hijo del labrador y estaba ya asido a la vid,
¿Por qué me había conformado con tan poco? ¿Por qué me había conformado con no dar fruto? Entonces, indudablemente, amados hermanos, vamos a comenzar la semana que entra a estudiar, ¿verdad? Vamos a comenzar a estudiar el primer canasto, el pámpano estéril. ¿Por qué a veces hay tanta esterilidad en nuestra vida y no podemos darle fruto al Señor? Y vamos a ver el segundo canasto, ¿verdad? ¿Por qué tenemos tan poco fruto? Y vamos a ver el tercer canasto. ¿Por qué estamos a medio llenar la canasta? ¿Por qué si podemos dar más fruto? ¿Por qué nos estancamos? Y vamos a ver también el cuarto canasto, ¿verdad? Que si estamos dando fruto, pues demos todavía mucho más fruto, mucho más en el Señor, que no dejemos de dar fruto. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo vamos a estar viendo, hermanos. Así es que no te desalientes, hermano. Si estamos en el primer canasto, déjame decirte que hay esperanza. Hay esperanza. Podemos dar fruto. Todo es cuestión de que en el transcurso de la semana, si tú te identificaste con cualquiera de los canastos, toda la semana, hermanos, hasta que nos volvamos a ver el próximo lunes, estés en oración y le estés diciendo al Señor, porque tú conoces, sabes qué es lo que está estorbando en tu vida para que pueda ser un pámpano fructífero, pueda ser un pámpano con fruto, un pámpano con uvas agradables a los ojos de Dios. Te dejo de tarea que escudriñes qué es aquello que te está apartando, que no te permite avanzar y que se lo entregues al Señor, porque la próxima semana vamos a ver cómo y con sustento bíblico podemos ser pámpanos con fruto. Entonces, pues me despido de ustedes, amados hermanitos, hasta aquí. Dejamos nuestro estudio y espero que te la hayas pasado magnífico el día 24, recordando el nacimiento de Jesucristo, recordando que un día el Padre Eterno envió a su Hijo a nacer en este mundo y que llegó a la cruz, a la muerte de cruz, pero que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre, ahí rogando por ti y por mí, por todo aquel que le ha aceptado como único y suficiente Salvador. Y que ahora hablemos a otros para que vengan a Cristo. Estamos por terminar, o ya, ¿verdad? Estamos por terminar el año, está por culminar este 2022. Ha sido, pues, los últimos años que hemos estado viviendo han sido años difíciles, pero tomados de la mano de Dios, el Señor nos trae paz, nos trae bendición. Entonces, pues yo te invito que este 31 de diciembre, pues junto con tu familia, ¿verdad? Agradezcas a Dios por todas las cosas buenas. Dice la palabra de Dios que debemos de darle a Dios gracias por todo y en todo. Por todo, hermano. Dale gracias a Dios por todo lo que recibiste de la mano de Dios. Dale gracias a Dios también por las circunstancias difíciles por las que hayas pasado, porque Dios sostuvo tu vida, porque Dios te guardó, porque Dios estuvo ahí sustentando tu vida aún en medio del dolor. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, y que el próximo año sea un año como este año, lleno de bendiciones de Dios, porque no hay un día de nuestras vidas donde el Señor no esté bendiciéndonos. Desde el momento mismo que abrimos nuestros ojos a un nuevo día, el Señor está bendiciéndonos. Te mando un abrazo fuerte, 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 con todo respeto, con mucho cariño, y deseo de todo corazón que el próximo año seamos cristianos mucho más fructíferos de lo que hayamos sido
este año. Y que si no hemos sido fructíferos, pues que comencemos a ser fructíferos en el Señor. Que así como mucha gente, ¿verdad?, se pone metas al principio de año de decir, hoy voy a hacer esto, hoy sí voy a bajar de peso, hoy sí voy a hacer ejercicio, hoy sí voy a ahorrar dinero, que el próximo año nuestro deseo más maravilloso sea ser fructíferos para el Señor, que le llevemos mucho fruto para honra y gloria de su nombre. Te mando un abrazo. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas, muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, durante todo este año, Señor. Te doy gracias, Señor. Estamos a punto de concluir un año más, Señor. Un año más, Padre, que tú nos permitiste vivir, Señor, que tú nos sustentaste con la diestra de tu mano, Señor, que tú nos guardaste de muchas, muchas enfermedades, Señor, de muchas desgracias, de muchos accidentes, Padre. Gracias, Señor, porque proveíste nuestra mesa, Señor, porque proveíste nuestras alacenas, Señor, porque tú, Señor, no nos soltaste, Padre Santo. Y estamos, Padre de la gloria, hasta aquí, Señor, porque hasta este momento tú has estado con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Yo te pido, Señor, que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que durante todo el año, Señor, estuvieron atentos a estos estudios, Padre, así como a mis amigos y a los amigos y amigas, Padre, que también ahí estuvieron atentos a este estudio, Señor, bendice sus vidas, Padre, bendíceles, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones, a sus mentes, que se establezca ahí, Señor, y que sea, Señor, que sea establecida en sus vidas y la pongan por obra, Padre. Padre, te doy gracias, amado Dios. Y yo te pido, Señor Santo, que nuestro propósito principal del próximo año, Señor, sea el darte mucho fruto, fruto en abundancia, Señor. Y que tú, Señor, limpies nuestras vidas, Señor. Que tú, Señor, quites todo aquello que estorba, Padre, para que te demos fruto y fruto en abundancia, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer asidos a la vid verdadera, a Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre de la gloria. Te doy gracias, Señor, por la estación de radio Jaí 104.3 FM, Señor, aquí en Tizayuca, que tú has puesto en manos, Señor, de tu siervo, Señor, Héctor Islas y su esposa Gisela. Padre, bendícelo, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Padre, para que sigan, Señor, administrando de manera correcta, Señor, esta estación, Señor, para que sigamos propagando, se siga propagando el evangelio, Padre, y alcancemos, Señor, a muchas más, Señor, a muchas más personas, Señor, y traerlas como fruto y fruto en abundancia a tus benditos pies, Padre. Te pido una bendición, Señor, para cada uno de los que servimos, Señor, en esta estación, Señor, propagando tu palabra, Señor, que nos llenes, Señor, cada día de tu espíritu, Señor, y que tengamos siempre humildad, Señor, y amor para servirte, Señor, a ti y servir, Señor, al prójimo. Te doy gracias, Señor, y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, te doy gracias por la vida de mi pastor, Señor, y de su esposa Adriana, Padre, mi esposo Doroteo Rivera Zarza, Señor, bendice sus vidas, Señor, guarda su vida, Señor, pon un corazón nuevo, Señor, un corazón sano, Padre, que su vida, Señor, sea restaurada, Señor. Tú puedes hacerlo, solo di la palabra, Señor, pero que no que sea nuestra voluntad, sino lo que tú quieres, Padre, lo que tú decidas para la vida de nuestro pastor y de su esposa. Te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por permitirme, Señor, formar parte de esta comunidad de fe. Dios es fiel, Señor. Te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar, Señor, bajo la autoridad de tu siervo, Señor Doroteo, y de su esposa Adriana. Bendice sus vidas, Padre eterno. Gracias, amado Dios, por darme la oportunidad de servirte, Señor, a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, mi Salvador, y tu Espíritu Santo, Señor, que tú me has dado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes decirles que el próximo año, ¿verdad?,
nos estemos viendo. Espero verte en la comunidad de Fe Dios es Fiel en Colonia, en la calle Bronce número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Me daría mucho gusto comenzar el año y ver tu carita por ahí, verte ahí en la comunidad de fe para saludarte y darte un abrazo. Bendiciones. El Señor los guarda. Nos vemos hasta el próximo lunes. El Señor les guarde. Bendiciones.